Buen día a todos. Siguiendo con las clases del módulo 2, hoy vamos a hablar todo lo relacionado al síndrome coledociano. Para poder comprender muy bien esta clase, es importante repasar el concepto de ictericia. Y como sabemos, se clasifica grandemente en ictericia prehepática, hepática y poshepática. La prehepática es aquella que tiene alteraciones en la producción de la bilirrubina o en el transporte plasmático, como ocurre en las enfermedades hemolíticas, por ejemplo. La hepática es aquella donde hay alteraciones en la captación, conjugación y excreción a nivel del hepatocito, lo que ocurre, por ejemplo, en las hepatitis. Y la poshepática, que es al final el interés de esta clase, son aquellas donde se producen alteraciones en la excreción a nivel de la vía biliar, o sea, cuando hay una obstrucción. Este esquema es muy importante para poder entender el metabolismo de las bilirrubinas. Eso es fundamental para poder entender lo que es el síndrome ictérico obstructivo. Como sabemos, cuando el eritrocito llega a su etapa final o cuando hay destrucción de la misma, se produce la liberación de hemoglobina, que tiene su grupo hemo y la globina. Del grupo hemo, al final se libera el hierro libre que se une a la transferrina y se transporta en la sangre. Y también se produce la biliverdina, que se transforma en bilirrubina libre. Esta bilirrubina libre en la sangre se une a la proteína, que es la albúmina, y forma lo que se llama la bilirrubina indirecta, que justamente se caracteriza por ser una bilirrubina liposoluble. Eso quiere decir entonces que esta bilirrubina no va a poder llegar a la orina. Luego en la sangre, esta bilirrubina indirecta llega al hígado y ahí se produce el proceso de conjugación y se transforma en bilirrubina directa o conjugada. Esta bilirrubina lógicamente es liberada por las vías biliares y llega al tubo digestivo en la segunda porción del duodeno. Llega al intestino y al final llega a las heces y es lo que le da su color a la materia fecal en forma de estercobilina. Cuando hay un aumento de este tipo de bilirrubina, puede justamente la bilirrubina directa puede pasar nuevamente a la sangre, se puede absorber y llega al riñón, y como es una bilirrubina que se caracteriza por ser hidrosoluble, entonces pasa la barrera renal y llega a la orina, y es lo que finalmente va a producir la coluria. Eso voy a ir explicando un poco más adelante para que se entienda mejor. Esta otra imagen es para explicar nuevamente lo que es el metabolismo de las bilirrubinas y para poder entender muy bien lo que es el concepto de la ictericia prehepática, hepática y poshepática. Si seguimos la flecha azul, ese sería el metabolismo normal de las bilirrubinas. Cuando hay una destrucción, dijimos, de los eritrocitos en el sistema retículo endotelial, se produce la bilirrubina indirecta, esta llega al hígado, se metaboliza y se transforma en bilirrubina directa, que es liberada a las vías biliares, se almacena en la vesícula biliar y luego de cada alimentación se libera al tubo digestivo. Llega a la segunda porción del duodeno y va recorriendo el tránsito por el intestino delgado, el colon, y llega a las heces en forma de esterco bilinógeno, lo que es lo que le da la coloración normal de la materia fecal. Ese sería lo normal. ¿Qué ocurre en la ictericia prehepática? Si seguimos la flecha roja, vamos a ver que hay un aumento de la producción de la bilirrubina indirecta por la hemólisis que hay. Y eso está en la circulación. Y eso es lo que produce la ictericia prehepática. Y como dijimos que la bilirrubina indirecta era liposoluble, no pasa la barrera renal y entonces no llega a la orina. Entonces estos pacientes por eso no van a tener coluria. Ahora, ¿qué ocurre en la ictericia posthepática? Si seguimos la flecha lila, normalmente el metabolismo de la bilirrubina es normal, en el hígado se conjuga. Ahora lo que hay un problema es en su excreción a las vías biliares. No llega a las vías biliares y por ende no llega al duodeno y al intestino del colon, entonces no llega a las heces. Es por eso que las heces no se tiñen y se produce lo que se llama acolia o hipocolia cuando llega en poca cantidad. Vuelve a entrar nuevamente esta bilirrubina directa en circulación en la sangre y llega al riñón y pasa la barrera renal porque dijimos que la bilirrubina directa era
hidrosoluble. Y entonces llega a la orina en forma urobilinógeno y es lo que produce lo que se llama la coluria. Eso para entender muy bien lo que es el concepto de ictericia prehepática, hepática y posthepática y cómo se comporta cada una de ellas. Entonces, ¿qué entendemos por un síndrome coledociano? Es el conjunto de signos y síntomas que aparecen como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar extrahepática, ya sea benigna o maligna. Por lo tanto, es una colestasis extrahepática. Es lo mismo que decir que es un síndrome ictérico obstructivo o síndrome coledociano. Es un síndrome clínico y humoral que puede tener distintas causas, pero todas producen un impedimento de la secreción biliar, así como había explicado en la imagen anterior. Para poder entender muy bien las causas y cómo se comporta un síndrome coledociano, es fundamental entender la anatomía de esta región del árbol hepatobilio pancreático, así como ya dieron en una clase también. Es importante conocer que tenemos las vías biliares dentro del hígado, que son las vías biliares intrahepáticas, que eso convergen y forman lo que son las vías biliares extrahepáticas, que convergen y forman el hepático derecho y el hepático izquierdo. Ese hepático derecho con el hepático izquierdo convergen y forman lo que se llama el hepático común. El conducto hepático común recibe al conducto cístico que viene en la vesícula y a partir de ahí se forma lo que se llama el colédoco. Y desde su inicio, desde su formación, el colédoco tiene 4 porciones que tenemos que identificar muy bien porque es fundamental eso para que podamos comprender después en dónde puede estar la causa. Una vez que se forma el colédoco en la unión del conducto cístico con el hepático común, tenemos 4 porciones. Acá se puede ver una porción que está por encima del duodeno, que es la porción supraduodenal. Luego el colédoco pasa por detrás del duodeno, que es la porción retroduodenal, para luego atravesar la cabeza del páncreas. Y esa sería su porción intrapancreática. Y termina en una segunda porción del duodeno a nivel del esfínter de Oddi. Y eso sería su porción intramural. O sea, básicamente entonces el colédoco tiene 4 porciones. La porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intramural. Entendiendo esa parte de la anatomía, podemos decir que en cualquiera de estas zonas, desde la porción intramural del colédoco hasta las vías biliares intrahepáticas, ahí va a estar el problema. Ahí tenemos que buscar la causa cuando tenemos un síndrome coledociano. Por eso era muy importante entender lo que era el metabolismo de las bilirrubinas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que te pueden producir un síndrome coledociano? Podemos tener un quiste diatídico que se puede abrir a la vía biliar, filariasis, ascaridiasis, o sea, la parasitosis, que es bastante frecuente en nuestro país. Nosotros vemos que hay obstrucción del conducto biliar por ascaris, por ejemplo. Otra causa puede ser el cáncer de la vía biliar, que son los colangiocarcinomas. Podemos tener también múltiples adenopatías regionales, que pueden ser consecuencia de otros tumores que comprimen la vía biliar y producen el síndrome coledociano. Tenemos también el cáncer de cabeza de páncreas, específicamente de la cabeza de páncreas, porque dijimos que ahí tenía su porción intrapancreática del colédoco y es esa porción la que comprime el tumor y que produce el síndrome coledociano. Los tumores de cuerpo y cola de páncreas se comportan de otra manera, eso vamos a ver en otra clase. Después también tenemos la litiasis coledociana, que viene a ser una de las causas más frecuentes de un síndrome coledociano, de un cálculo que está dentro de la vía biliar, ya sea en forma primaria o secundaria como una migración de un cálculo dentro de la vesícula. Tenemos también el síndrome de Mirici, que vamos a hablar también en otra clase. Puede haber una disfunción del esfínter de Oddi. Y acá algo que me falta también que puede ser un tumor a nivel de la segunda porción del duodeno. Y los tumores que se producen a nivel de la ampolla de Vater, que es el ampuloma, que es una causa frecuente también de síndrome coledociano. Como pueden ver en esta imagen, entonces hay muchas causas que te pueden producir este síndrome. Entonces, entre las causas o etiologías del síndrome coledociano podemos citar a todos aquellos procesos benignos, por ejemplo, como la litiasis coledociana o a nivel de los conductos hepáticos, como el síndrome de Mirici, estenosis benigna de la vía biliar principal, la colangitis esclerosante primaria, tumores benignos de la vía biliar principal, quiste del colédoco, disfunción del esfínter de Oddi, quiste de las vías biliares intrahepáticas, que es la enfermedad de Caroli, quiste diatídico abierto en la vía biliar, ascaris, fasciola hepática,
clonorchia y todo, que son parasitosis. La úlcera duodenal penetrante y la pancreatitis crónica. Estas son patologías benignas que te pueden producir un síndrome coledociano. Después tenemos también las causas malignas que te pueden producir un síndrome coledociano, como por ejemplo el carcinoma de la cabeza del páncreas. Dijimos por su compresión a nivel de la porción intrapancreática del coledo que atraviesa la cabeza, dijimos. Otra causa puede ser el carcinoma de la ampolla de Vater, que involucra el coledo con su porción intramural en su desembocadura, y es lo que se llama ampuloma. Tenemos también el carcinoma de la vía biliar principal, que se denominan colangiocarcinomas. Tenemos, por ejemplo, el carcinoma de los hepáticos, que es el tumor de Klatskin, que se produce bien arriba de las vías biliares en la bifurcación, o sea, en la convergencia de los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, y en el hepático común. En esa zona se localizan los tumores de Klatskin. Otra causa puede ser el carcinoma de vesícula y compresión de la vía biliar principal por ganglios neoplásicos o por linfomas. Todo lo que había explicado previamente relacionado al metabolismo de las bilirrubinas era para que se pueda entender perfectamente esto. La clínica de un paciente que está con un síndrome coledociano, que es muy característica, y va a tener la triada clásica, que es ictericia, coluria, acolia o hipocolia. Por eso le decía que el síndrome coledociano es lo mismo que decir síndrome ictérico obstructivo. A diferencia, dijimos, que de la ictericia de origen hemolítico, que es la ictericia prehepática, ahí lo que va a ocurrir, lo que el paciente clínicamente va a tener es una ictericia, pero no va a tener coluria ni acolia, porque no va a llegar, dijimos, al riñón y tampoco no hay un problema de su liberación en el tubo digestivo. Y la ictericia hepática, como ocurre en las hepatitis, va a tener, por ejemplo, ictericia por el aumento de la bilirrubina, va a tener coluria porque normalmente es una ictericia mixta, o sea, ya hay bilirrubina directa y eso llega a la orina y produce la coluria. Lo que no va a tener es la acolia o hipocolia porque no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna obstrucción en la liberación de la bilirrubina en el tubo digestivo. Entonces es muy importante entender esto. Entonces, volviendo a repetir, la triada diagnóstica del síndrome coledociano entonces es la triada de ictericia, coluria, acolia o hipocolia. Y a esto se le puede agregar también prurito, que es muy característico sobre todo de las ictericias que son bastante crónicas, y fiebre, pero eso ya para pensar en una probable colangitis, que vamos a ver más adelante también. En relación a la ictericia, tenemos que saber que la detección de la ictericia muchas veces clínicamente es muy difícil de realizar, pero se puede ver mejor a partir de un valor de 3 miligramos por decilitro. O sea, por debajo de eso podemos hablar de una ictericia subclínica. Muchas veces no podemos identificar eso en el paciente, pero no quiere decir que el paciente no tenga. Para eso vamos a recurrir después a los métodos auxiliares de diagnóstico. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de piel en mucosas debido al depósito de bilirrubina. Puede producirse por hemólisis o trastornos hepatobiliares, así como habíamos hablado. Clínicamente lo primero que se colorea son las escleróticas, signo que aparece por encima de los 3 miligramos por decilitro. O sea, lo primero que tenemos que ver en un paciente, si pensamos en una probable ictericia, es examinarle los ojos. Y vamos a ver la zona blanca del ojo, que es la esclerótica. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver. Y si eso está amarilla, entonces eso nos indica que el paciente está ictérico. También puede producir hipocolia o acolia, que es la falta de coloración de las heces, tanto parcial como totalmente. Normalmente el paciente al interrogatorio reconoce su materia fecal como de color amarillento o extremadamente clara. El fenómeno es producto de la falta de pigmentos biliares que logren llegar al intestino, dijimos, por la obstrucción en la liberación de la bilirrubina dentro del tubo digestivo. También produce la coluria, que es la coloración amarronada de la orina, que simula el color del té o de la Coca-Cola. Y eso dijimos que es porque hay un aumento de la liberación de bilirrubina directa a nivel de la orina. Y al paciente muchas veces le preguntamos si el color de su orina cambió, si es tipo Coca-Cola. Esa es la forma como más fácilmente entiende el paciente. O tipo guaraná también se le puede producir cuando no es tan importante su coluria. Aquí tenemos una foto para mostrar lo que es la coluria, cómo se ve. Se puede apreciar perfectamente el color tipo guaraná de la orina. En la primera imagen a la izquierda, ahí vemos la coloración normal de la orina.
que acá en este caso ejemplifican una ictericia prehepática porque no tiene coluria estos pacientes. Ahora, cuando la ictericia es hepática y poshepática, produce coluria y da el aspecto típico de guaraná en la imagen que se ve abajo. Y a la derecha se puede ver el grado o sea, mucho más marcado ya de coluria, que llega a tener este aspecto medio negruzco ya tipo Coca-Cola. La característica de la S es muy importante de evaluar porque realmente muchas patologías del paciente te puede determinar. Pero en el caso nuestro que nos está interesando en esta clase es en la lámina número 12. Así se ve la ascolia, como heces blanquecinas. Esa es la típica forma de presentación de un paciente con ascolia. Pero normalmente eso se ve así de blanco cuando la ictericia ya es crónica bastante importante. Cuando es una ictericia no tan importante, lo que realmente se produce es la hipocolia, una heces hipocoloreada. Realmente con una buena historia clínica, un buen interrogatorio, un buen examen físico de un paciente con un síndrome coledociano, muchas veces inclusive nosotros podemos llegar al diagnóstico etiológico de este tipo de paciente. Y es muy importante, por ejemplo, determinar la clínica. Si es de origen litiásico, por ejemplo, su ictericia se produce una coledocolitiasis, normalmente clínica se caracteriza porque tiene dolor cólico en hipocondrio derecho en epigastrio, que se acompaña de ictericia, coluria, hipocolia o fiebre que también que puede tener en algunos casos. Y cuando es de origen neoplásico, normalmente suele ser un cuadro más crónico y se acompaña de inapetencia o adelgazamiento, lógicamente lo que es astenia, anorexia, pérdida de peso, ¿verdad?, que es característico de los tumores. Produce una dispepsia biliar, el prurito muchas veces suele ser el primer síntoma. Eso les había dicho anteriormente, que el prurito normalmente se ve cuando la obstrucción es bastante crónica. La ictericia por lo general suele ser progresiva y tardía. Y en ocasiones puede acompañarse de dolor y fiebre, pero cuando ya se está complicando con una colangitis aguda. ¿Qué podemos encontrar nosotros en el laboratorio en un paciente que es portador de un síndrome coledociano? Y realmente, aparte de su análisis de rutina, que es el hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos, todo eso, lo fundamental es evaluar su perfil hepático. Y dentro del perfil hepático sabemos que entra lo que es la bilirrubina total, la directa, la indirecta, la fosfatasa alcalina, la gamma GT, tenemos las transaminasas, la GOT, la GPT, y las que realmente nos indican que hay una obstrucción, que son las enzimas de obstrucción también que se le denomina, son la bilirrubina directa, o sea, la bilirrubina total va a estar elevada, pero va a ser a expensas de la directa. Su fosfatasa alcalina va a estar elevada, su gamma GT puede estar elevada también su LDH. Eso es lo que nos indica que la ictericia es principalmente obstructiva. Ahora, si es una ictericia hepática, que es por destrucción del hepatocito, entonces ahí lo que va a estar alterado son las transaminasas, que es la GPT y la GOT. Entonces, el laboratorio del perfil hepático nos va a poder ayudar muchísimo para confirmar si realmente la ictericia que tiene el paciente es una ictericia obstructiva o es una ictericia hepática. Después también tenemos que recurrir a todo lo que son los diagnósticos auxiliares por imágenes. Y lógicamente siempre de más simple a más complejo. Tenemos todos estos métodos auxiliares que se le pueden pedir para poder estudiar a un paciente con síndrome coledociano. De una simple ecografía, una tomografía axial computada, una resonancia magnética nuclear, que en este caso se va a llamar colangioresonancia cuando es la resonancia de las vías biliares. Tenemos también la ecografía endoscópica, que es la ecoendoscopía. Tenemos también la colangiografía transparieto hepática, que se hace a través de una punción percutánea de las vías biliares, inyección de contraste, y se hace este estudio. Tenemos también la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y RCP o CEPRE también como se le conoce. La colangiografía intraoperatoria y la coledocoscopía. Todos estos son métodos por el cual se puede evaluar las vías biliares. Lógicamente la indicación de cada uno de ellos va a ser diferente en cada escenario que se puede presentar el paciente. En relación a la ecografía abdominal en un paciente con síndrome coledociano, es importante entender muy bien la anatomía de la región para saber el valor que se le puede dar a la ecografía. Como le había dicho en la clase de litiasis vesicular, la ecografía abdominal es el método auxiliar de diagnóstico gold standard para la detección de litiasis en la vesícula, litiasis vesicular, pero no así las litiasis dentro de las vías biliares. Y esto simplemente por una explicación anatómica.
como le había explicado anteriormente, las vías biliares intrahepáticas convergen y forman lo que es el hepático común. El hepático derecho y el hepático izquierdo convergen y forman el hepático común que recibe el conducto cístico y forma el colédoco con sus 4 porciones. Aquí lo que realmente podemos evaluar muy bien con la ecografía es solamente las vías biliares intrahepáticas y hasta la primera porción del colédoco, que sería la porción supraduodenal. Porque como saben, el aire es muy mal conductor del ultrasonido. Y la segunda porción del colédoco, que es la porción retroduodenal, ya se encuentra por detrás del duodeno que está lleno de aire. La tercera porción, la porción intrapancreática, que como saben el páncreas es un órgano retroperitoneal y tenemos todas las asas intestinales interpuestas por delante. Y la cuarta porción, la porción intramural. O sea, tenemos 3 porciones de la vía biliar principal que no podemos evaluar bien por ecografía. Entonces podemos decir que la ecografía entonces es poco sensible para la detección de un cálculo dentro de la vía biliar. Pero de repente si ve, ese cálculo es muy específico. Acá como se puede ver en la imagen a la derecha, se puede ver perfectamente el colédoco y la presencia de un cálculo en la misma, con toda su característica de tener su sombra sónica posterior y todo eso que es muy característico de una litiasis. O sea, es poco sensible para su detección, pero es bastante específico en el caso de que encuentre. Aquí tenemos la tomografía axial computada, que es mucho más sensible ya que la ecografía abdominal para la evaluación de las vías biliares y nos da datos directos e indirectos. Lógicamente el dato directo sería la visualización, como en este caso se ve a la derecha, de un cálculo dentro del colédoco distal. Se puede evaluar ahí, entonces evidentemente es un dato directo, pero muchas veces te pueden dar datos indirectos que son las vías biliares dilatadas, como se ve en la imagen de la izquierda. Evidentemente hay algo que está obstruyendo el conducto biliar y por eso se produce su dilatación. Esto podemos evaluar perfectamente por una tomografía. Después tenemos la resonancia magnética nuclear, que es la colangioresonancia. Este realmente es el mejor método no invasivo para la detección de coledocolitiasis o cualquier otro problema dentro de la vía biliar, porque permite una reconstrucción bastante buena de todo el conducto biliar y permite la visualización en caso de presencia de cálculos de tumores en la región de la vía biliar. Y es un estudio, como saben, no invasivo, entonces tiene mucha utilidad dentro del contexto de la cirugía. Después tenemos también lo que sería la ecografía endoscópica o la ecoendoscopía, que permite diferenciar si la vía está dilatada en forma uniforme o sectorial y las características de la vesícula. Inclusive permite detectar la presencia de litiasis. Lógicamente este estudio elimina la dificultad que tenía la pared abdominal con presencia de gas y todo eso, entonces directamente ve la vía biliar. Esto es muy útil, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, o evaluar un paciente con un tumor de cabeza páncreas. Y este estudio a la vez permite tomar una biopsia por punción de ese tumor, cosa que antes de este estudio era imposible poder realizar una biopsia de los tumores de cabeza páncreas. Entonces en eso es muy útil este estudio. Otro método auxiliar de diagnóstico que podemos utilizar en el estudio de un paciente con un síndrome coledociano es la colangiografía transparieto hepática. Lógicamente ya es un estudio mucho más invasivo y se realiza una punción percutánea a través del hígado, se logra visualizar, lógicamente guiado por ecografía, se logra visualizar una vía biliar que normalmente tiene que estar dilatada, se inyecta contraste y se puede visualizar todo el árbol biliar hasta la llegada del contraste al duodeno. Este estudio es muy importante y tiene sus indicaciones, sobre todo para diagnosticar y estadificar lo que son los tumores de Klatskin, que dijimos que son los tumores que están allá arriba, cerca de la bifurcación de los hepáticos. Entonces, este estudio prácticamente es el único que nos permite identificar bien todas las vías biliares que están por encima del tumor y nos permite estadificar bien la clasificación de Bismuth, que vamos a hablar más adelante. O sea, este estudio también tiene su utilidad, solo que tiene que estar bien indicado su realización. Siguiendo con los métodos auxiliares que se pueden utilizar para estudiar a un paciente con un síndrome coledociano, tenemos aquí ahora lo que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CEPRE o ERCP como se le conoce. Es un estudio realmente que utilizamos bastante en el contexto de estos tipos de pacientes.
Y este estudio combina dos procedimientos, sería un estudio endoscópico y una radioscopía. Aquí vemos la imagen del endoscopio que llega, una vez que llega a la segunda porción del duodeno, se puede identificar la ampolla de Vater y ahí se canula y se inyecta un contraste y eso se capta por la radioscopía y ahí permite teñir perfectamente la vía biliar. Y en este caso se ve la presencia de una imagen de defecto de relleno, que es la imagen característica, por ejemplo, de una litiasis. Y con este estudio, aparte de ser diagnóstico y de diagnosticar este problema de la coledocolitiasis, también puede ser terapéutico, porque se introduce una canastilla que se llama canastilla de Dormia, y eso sobrepasa el cálculo y luego se abre y se arrastra este cálculo. Entonces llega a la segunda porción del duodeno y luego se saca por la boca. Entonces este estudio es demasiado importante porque, como dije, es un estudio diagnóstico y terapéutico. Pero lógicamente, al ser un estudio muy invasivo, tiene sus complicaciones. O sea, tiene que estar muy bien indicado la realización de este estudio. Otra forma que tenemos de evaluar la vía biliar es la colangiografía intraoperatoria. Pero lógicamente este estudio ya implica una cirugía, ya es dentro de la cirugía que se realiza este procedimiento. Y básicamente lo que consiste es, una vez que uno hizo la colecistectomía, por ejemplo en el caso que tenga litiasis vesicular, entonces se coloca un catéter en el conducto cístico y a partir de ahí se inyecta un contraste y con el arco en C se hace una radioscopía también y se puede visualizar perfectamente cómo se tiñen las vías biliares y determinar si es que hay o no hay cálculo dentro del colédoco y si es que hay pasaje de contraste al duodeno. En este caso, por ejemplo, se puede identificar perfectamente un cálculo impactado en el colédoco distal, lo que produce una dilatación del colédoco proximal. Entonces, ahí diagnosticamos con este estudio. Lógicamente, después tenemos que proceder a la extracción del mismo en la cirugía. Y esta colangiografía intraoperatoria entonces se puede hacer a través del conducto cístico o directamente a través del colédoco. Y ahí se utiliza ya no un catéter transitivo, sino que se utiliza un drenaje de Kerr, que vamos a hablar más adelante. Después tenemos también lo que es la coledocoscopía. Esto sería ya una visión directa de la luz del colédoco. Y realmente es el mejor estudio, es realmente el que te va a decir si el paciente tiene o no tiene cálculo en el colédoco. Sería el método gold standard para diagnosticar esta patología. Pero lógicamente eso implica una cirugía, implica tener todo el equipamiento que es bastante complejo. Entonces no se puede realizar en cualquier lugar este procedimiento. Pero esta es la imagen que nos da, es como un endoscopio, pero mucho más fino, que en la cirugía normalmente se puede introducir a través del conducto cístico, se dilata un poco el conducto cístico y se introduce el coledocoscopio, o directamente a través del colédoco, se hace una coledocotomía y se introduce el coledocoscopio, que es como un endoscopio, pero mucho más fino. Y se ve esta imagen, se puede identificar perfectamente ahí la confluencia de los hepáticos, en la imagen que está a la derecha, y lógicamente después va explorando el resto del colédoco hasta su desembocadura a nivel del duodeno. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la coledocolitiasis. ¿Cuál es el concepto de esta patología? Es la presencia de cálculos en el colédoco que puede ser como consecuencia de su migración desde la vesícula o de su formación directamente en la vía biliar extra o intrahepática. ¿Cómo podemos clasificar la coledocolitiasis? Se puede clasificar en primaria y secundaria. En la primaria, la formación de los cálculos ocurre directamente dentro de la vía biliar extra o intrahepática y es menos frecuente, ocurre en el 4 a 10% de los casos. Y la secundaria es cuando la presencia de cálculos en el colédoco es consecuencia de su migración desde la vesícula. Y esta es la forma más frecuente de presentación, que es en el 90 a 96% de los casos. ¿Cuáles serían los criterios de inclusión para decir que una coledocolitiasis es primaria y que no se debe a una migración nada más de un cálculo de la vesícula? Y los criterios de inclusión para decir que es primaria es cuando hay un periodo mínimo libre de síntomas de 2 años después de la colecistectomía. O sea, antes de esos 2 años, si es que se presenta síntomas nuevamente de coledocolitiasis, o sea, ictericia, coluria, colia, todo eso, antes de los 2 años, después de una cirugía, entonces se habla de litiasis residual.
Pasado este periodo de 2 años después ya de la cirugía, se considera que la coledocolitiasis ya es primaria, o sea que se formó directamente dentro de la vía biliar. Normalmente los cálculos suelen ser blandos y pigmentados, los que son de una coledocolitiasis primaria, y no debe tener un cístico remanente largo con posibilidad de litiasis en su interior. Muchas veces en la cirugía queda un remanente vesicular bastante grande y eso no antes puede ser un lugar donde se puede formar nuevamente un cálculo. O sea, entonces no tiene que tener un cístico remanente largo y ahí podemos decir que puede ser una coledocolitiasis primaria. En relación a la epidemiología de la coledocolitiasis, podemos decir que la incidencia de litiasis coledociana en pacientes sometidos a colecistectomía por litiasis vesicular es del 8 al 15% y aproximadamente entre el 1 y 2% de todos los pacientes colecistectomizados tienen una litiasis residual del colédoco, lógicamente que va a requerir nuevas intervenciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener un paciente para poder desarrollar una coledocolitiasis? Lógicamente, la microlitiasis vesicular múltiple es muy importante. Es importante evaluar el tamaño de las litiasis que se presentan en la vesícula, porque lógicamente las que son de pequeño tamaño tienen mayor probabilidad de migrar a la vía biliar principal y producir la coledocolitiasis. Sería una complicación ya de eso. También la evolución prolongada de la litiasis vesicular, lógicamente porque va a aumentar la posibilidad de migración del cálculo, y también aspectos anatómicos de la vía biliar, como la estenosis del hepático común o del colédoco, porque esto va a producir una éstasis biliar a nivel de la vía biliar principal, lógicamente lo que va a predisponer a la formación de cálculos, en este caso ya dentro de la vía biliar misma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una coledocolitiasis? Lógicamente, como hacemos con el estudio de cualquier otra patología, siempre seguimos el mismo orden: la clínica del paciente y luego los métodos auxiliares de diagnóstico, siempre lo más simple a lo más complejo, empezando por el laboratorio y siguiendo con los métodos por imágenes. ¿Cómo va a ser la clínica de un paciente con coledocolitiasis? En algunos casos puede ser asintomática, como dijimos que puede ser un hallazgo casual muchas veces en el transcurso de una cirugía, pero por lo general se manifiesta con cólicos biliares. Y casi el 30% de los cólicos vesiculares son en realidad migraciones litiásicas transpapilares. Y estos cólicos biliares normalmente, o sea, como sabemos que empiezan en el epigastrio, irradia hipocondrio derecho, región dorsal, posterior a la ingesta de alimentos grasos. Puede tener náuseas, vómitos en una o dos oportunidades. Pero la diferencia de la coledocolitiasis muchas veces en relación al simple cólico biliar es que el dolor persiste, porque en el cólico biliar suele ser mucho más autolimitado. Entonces nosotros en cirugía muchas veces decimos cólico biliar que no cede hasta demostrar lo contrario es una coledocolitiasis. Lógicamente, si se acompaña de ictericia, coluria, acolia, eso confirma mucho más la sospecha clínica que estamos teniendo. Pueden también tener como complicación ya la colangitis cuando se agrega al cuadro ya fiebre. Y pancreatitis aguda, porque sabemos que la fisiopatología de la pancreatitis es justamente la mayoría de las veces, más del 90% de los casos de pancreatitis en nuestro país es por migración de cálculos de la vesícula. Muchas veces entonces se puede manifestar de esta manera. En el laboratorio, como habíamos hablado anteriormente, ¿qué es lo que evaluamos? Principalmente el perfil hepático. Vemos cómo está la bilirrubina, si la bilirrubina total va a estar elevada, pero tiene que ser a expensas de la directa. Porque dijimos si era la indirecta, eso nos orienta más hacia algo hemolítico. También va a estar elevada la fosfatasa alcalina y la gamma GT y la LDH. Y las transaminasas por lo general suelen estar normales, la GPT y la GOT, porque dijimos que eso normalmente se elevan en las patologías hepatocelulares, o sea, como las hepatitis. El valor pico de la bilirrubina en la coledocolitiasis normalmente no suele ser muy elevado, suele ser de 2 a 10 miligramos por decilitro en más del 90% de los pacientes ictéricos. Valores más altos de la bilirrubina deben hacer pensar siempre en una obstrucción neoplásica. Pero vamos a ver también después que tenemos un diagnóstico diferencial bastante importante, que es lo que es el síndrome de Mirici, pero eso vamos a hablar en otra clase. Pero por lo general la bilirrubina no suele ser muy importante en el contexto de una coledocolitiasis. Los valores de fosfatasa alcalina, que se hallan más de 5 veces por encima de lo normal, también debe hacer pensar en otro tipo de obstrucción.
generalmente por estenosis. Después tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico, lógicamente lo que son preoperatorios, que ya citamos, como la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad del 19 a 55%, la tomografía, que es un poco más sensible ya que la ecografía, tenemos la colangioresonancia, que dijimos que es el mejor método auxiliar de diagnóstico preoperatorio no invasivo para la evaluación de las vías biliares. Después tenemos la CEPRA, que tiene casi una sensibilidad de detección de los cálculos casi en un 100%, pero lógicamente es un estudio mucho más invasivo que una colangioresonancia. Y también existe lo que es la econdoscopía, que principalmente lo que permite evaluar es la porción intrapancreática del colédoco, como les dije, que es muy importante en el estudio de un paciente portador de un tumor de cabeza de páncreas, porque permite también tomar biopsias de esa lesión y prácticamente es la única forma que se puede llegar a ese lugar para tomar muestras. Y tenemos también la colangiografía transparieto hepática, que dijimos que tiene su importancia, por ejemplo, para la detección de un tumor de Klatskin, pero también tiene su valor dentro del contexto de una coledocolitiasis. Después tenemos los métodos auxiliares de diagnóstico, pero que ya son intraoperatorios, o sea, dentro ya de la cirugía. Ya le entramos a operar al paciente, entonces le podemos hacer una colangiografía intraoperatoria, que le dije que podemos hacer a través del conducto cístico o directamente a través del colédoco. Se puede hacer también una ecografía intraoperatoria. Y la coledocoscopía, que es directamente colocar el endoscopio dentro del conducto biliar y poder mirar por dentro la luz directamente ya. Pero como les dije, eso se necesita un equipamiento importante para eso. Pero estas son las formas intraoperatorias que uno puede explorar una vía biliar. Para poder hablar ya del tratamiento actual de la coledocolitiasis, es importante hacer una pequeña revisión histórica de cómo se manejaron anteriormente o qué datos tenemos anteriormente de esta patología. Y probablemente la primera descripción de cálculo en el colédoco se deba al anatomista de Padua, Realdo Colombo, quien hizo la autopsia de San Ignacio Loyola, que murió en el año 1556, de lo que seguramente fue un cuadro de sepsis biliar. Encontró cálculos en la vesícula, en el colédoco e inclusive uno que ya había erosionado la vena porta. Durante siglos, los síntomas causados por litiasis vesicular y coledociana solían terminar solo con la muerte del paciente, hasta que en el año 1882 el cirujano alemán Karl Langenbusch efectuó la primera colecistectomía, operación que se mantendría sin muchas variantes durante 103 años, hasta que otro cirujano teutón, Heinrich Mühe, inició la era de la colecistectomía por laparoscopía el 12 de septiembre de 1985 en Alemania. Hace 110 años, el 9 de mayo de 1889, en la ciudad de Londres, Inglaterra, el doctor Knowsley Thompson efectuó la primera coledocotomía con éxito en el humano. Le extrajo a su paciente 18 cálculos del colédoco, estableciendo así la exploración de las vías biliares como complemento natural de la colecistectomía, que había sido efectuada por primera vez 7 años antes, así como habíamos citado anteriormente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento actual de la coledocolitiasis? ¿Cómo se maneja? A diferencia de la litiasis vesicular, el diagnóstico de litiasis coledociana obliga siempre a su tratamiento, independientemente de que algunas sean asintomáticas en el momento de su hallazgo, cosa que habíamos discutido, o sea, me hubiera gustado discutir con ustedes cuando hablamos de litiasis vesicular, que hay una conducta que muchas veces algunos no operan cuando detectan litiasis vesicular. Pero cuando es litiasis coledociana, sí o sí hay que hacer un tratamiento, no se puede dejar sin realizar ningún tipo de procedimiento para su extracción. En los casos sintomáticos, el objetivo es tratar algunas de sus complicaciones, por ejemplo la pancreatitis, colangitis, la obstrucción biliar, y en los asintomáticos prevenirlas. Es por eso la importancia de sí o sí realizar un tratamiento en la coledocolitiasis. Este esquema es para mostrarles que el tratamiento de la coledocolitiasis puede ser conservador, endoscópico o quirúrgico. Lógicamente, el abordaje quirúrgico para la exploración de la vía biliar principal se puede hacer perfectamente por laparoscopía o por cirugía abierta. Y dijimos que se puede usar la vía transcística o la vía a través de una coledocotomía para poder explorar esa vía biliar. Dentro del tratamiento no quirúrgico para la coledocolitiasis
podemos citar varios procedimientos, como por ejemplo la colangiopancreatografía retroendoscópica, que realmente es la principal como método no quirúrgico. Pero también podemos citar la litotripsia mecánica, la litotripsia electrohidráulica, litotripsia con rayos láser, extracorpórea con onda de choque, un tratamiento disolutivo con sustancias especiales, prótesis endobiliares y una radiología intervencionista. Todo esto le cito porque realmente en algunos casos está indicado estos procedimientos, entonces es importante conocerlos. Estas son imágenes de lo que es la CEPRE. Dijimos que combina un método endoscópico con un método radioscópico. O sea, se introduce el endoscopio hasta la segunda porción del duodeno y ahí vemos que se canula la ampolla de Vater y se inyecta contraste y se puede ver la vía biliar. Y vemos perfectamente que el conducto colédoco está muy dilatado y múltiples imágenes de efecto de relleno en la misma que te indican la presencia de múltiples litiasis. En la segunda imagen vemos cómo se va introduciendo la canastilla de Dormia, eso atraviesa hasta el último cálculo allá arriba y luego se abre y se estira y se extrae los cálculos hasta el duodeno. Esta es otra imagen donde muestra el cálculo en el colédoco que se extrae y eso el endoscopista ya ve los cálculos ahí en el duodeno. Entonces así se ve y se puede extraer esos cálculos ya después por la boca. ¿Cuáles pueden ser las causas de que falle este procedimiento de la CEPRE? Normalmente cuando hay cálculos mayores de 1,5 centímetros es muy difícil su extracción y muchas veces ya el endoscopista ya nos indica que resolvamos en forma quirúrgica. Muchas veces también el endoscopista tiene dificultad para canular la vía biliar por la presencia de divertículos duodenales o por un acceso difícil a la segunda porción duodenal en caso de cirugía gástrica previa, porque hay una alteración anatómica en ese caso. También puede haber una falla cuando hay una complicación temprana por la esfinterotomía, puede producir una hemorragia, se puede perforar el duodeno. Puede haber presencia de estenosis del conducto hepatocolédoco con cálculo impactado, que muchas veces imposibilita su extracción por este método. Y cuando hay litiasis intrahepática, lógicamente va a ser imposible poder extraer todo eso a través de la CEPRE. Es importante saber que como es un método invasivo, tiene sus complicaciones. Entonces, para solicitar una CEPRE tiene que estar muy bien indicado, porque las complicaciones que puede presentar una CEPRE va desde complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas, lógicamente, puede ser una hemorragia cuando se hace la papilotomía para poder canular la vía biliar. Entonces eso puede sangrar y pues pueden ser causas de hemorragia digestiva alta, masiva muchas veces. Por suerte no es tan frecuente de ver, pero se describe como complicaciones. Se puede perforar también el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Lógicamente eso te va a producir una peritonitis. El paciente tiene que ir a quirófano de urgencia. El procedimiento en sí mismo te puede producir una pancreatitis aguda, justamente por la manipulación de la vía biliar. También recuérdense que se inyecta contraste y entonces eso se puede infectar y sería lo que, o sea, te estaría produciendo una colangitis aguda. Y una complicación más a largo plazo sería una estenosis biliar. Entonces es muy importante entender que este procedimiento tiene sus complicaciones. ¿Y cuáles son sus complicaciones? Ahora vamos a hablar lo que es el tratamiento quirúrgico de la coledocolitiasis. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar un tratamiento quirúrgico de una coledocolitiasis? Una de las indicaciones es cuando hay una falla de la extracción por vía endoscópica, así por la CEPRE, así como hablamos anteriormente. Cuando hay múltiples cálculos en la vía biliar principal. Lógicamente cuando hay indisponibilidad de utilización del método endoscópico porque no contamos con el aparato. En casos de urgencia y que no haya forma de la realización de la vía endoscópica. Entonces directamente hay que entrar a operar al paciente. Ahora les voy a mostrar un video de una cirugía donde se realiza una exploración de la vía biliar por laparoscopía. En este caso, el tratamiento de la coledocolitiasis se va a hacer a través del conducto cístico, pero
en una colangiografía ya intraoperatoria, o sea, dentro del contexto ya de una cirugía. Ahí se visualiza la disección del conducto cístico y la apertura del mismo que se puede ver ya la salida de bilis. Se va disecando bien el conducto cístico hasta identificar muy bien el colédoco. Y se introduce un catéter, que es el catéter transcístico. Se inyecta contraste, que se puede ver por radioscopía a través de un arco en C. Y se puede ver que el contraste no llega al duodeno, o sea, hay un cálculo que está obstruyendo ahí la salida del contraste al duodeno. Ahí se insula un poco el balón para tratar de dilatar un poco el conducto cístico para poder extraer el cálculo por ahí. Ahí vemos que se va metiendo la canastilla de Dormia, que pueden ver su punta que es radio opaca. Se tiñe nuevamente la vía biliar y vemos que no hay pasaje al duodeno. Ya se hace maniobras para tratar de capturar el cálculo con la canastilla de Dormia. Y se inyecta nuevamente contraste y vemos que ya pasa un poco de contraste al duodeno. Y ahí vemos que se extrae el cálculo con la canastilla de Dormia. Vemos la salida del mismo, que luego se retira por uno de los trócares. Se realiza un lavado de la vía biliar y se controla nuevamente y se inyecta contraste y en este caso vemos como si ya hay pasaje al duodeno. Se tiñe perfectamente el duodeno, lo que indica que se extrajo el cálculo que estaba taponando la vía biliar. Y luego se produce el cierre del conducto cístico. Se puede dejar algún drenaje para poder drenar un poco de bilis que queda de la cirugía. Y perfectamente se realizó un tratamiento por laparoscopía de una coledocolitiasis a través del conducto cístico. Esto es para mostrarle también que la coledocolitiasis por vía laparoscópica también se puede tratar a través de una coledocotomía, directamente abriendo el colédoco, porque en el video que le mostré anteriormente, el tratamiento se hizo a través del conducto cístico. Pero muchas veces esto es imposible debido al tamaño del cálculo, entonces no queda otra que abrir el colédoco para su extracción. Y aquí vemos, por ejemplo, la coledocotomía que se realiza y la introducción de una canastilla de Dormia a través de un coledocoscopio. Entonces lo que nos va a permitir directamente extraer el cálculo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias que uno tiene que buscar o tiene que evaluar en el paciente para realizarle una coledocotomía? Principalmente la accesibilidad del colédoco en el pedículo hepático. Se tiene que poder hacer una buena disección del mismo. Y el colédoco tiene que estar dilatado por lo menos entre 7 a 8 milímetros. Un colédoco muy fino nunca se debe de abrir, porque eso sí o sí uno le está condenando a tener al paciente una estenosis a largo plazo. Para tener una buena exposición de la vía biliar principal hay que liberar el pedículo hepático elevando la cara inferior del hígado y separando inferiormente el bloque duodeno-pancreático. La disección de la cara anterior del colédoco debe realizarse en alrededor de 2 centímetros para evitar la total devascularización del mismo. Eso hay que tener mucho cuidado en la cirugía. Se recomienda evitar lesionar la pared posterior del colédoco al realizar la coledocotomía. Toda coledocotomía debe ser inferior a la mitad de la circunferencia total de la vía biliar principal. Prestar mucha atención a la isquemia secundaria de la pared de la vía biliar principal y nunca realizar una extracción a la fuerza de los cálculos de gran tamaño porque esto puede lesionar gravemente la vía biliar.
Puede realizarse esta coledocotomía con tijeras o con bisturí. Puede ser una coledocotomía si se realiza una incisión en la vía biliar supraduodenal o una hepaticotomía si se realiza más arriba en el pedículo. La coledocotomía horizontal respeta más la vascularización de la pared, pero puede ser problemática para la extracción de grandes cálculos. La coledocotomía vertical interrumpe la vascularización, expone a un riesgo mayor de estenosis en caso de vía biliar principal muy finas, pero puede ser alargada en caso necesario. Si existe una vía biliar principal dilatada, la orientación de la incisión no tiene mayor importancia. Realmente estos son conceptos que un cirujano tiene que tener muy bien claro en el momento de realizar la coledocotomía, porque esto va a implicar el resultado positivo o negativo de la intervención quirúrgica. Ahora, la extracción de los cálculos, ¿cómo se puede realizar una vez que uno hizo la coledocotomía? Se puede hacer a través de maniobras instrumentales utilizando lo que se llaman las pinzas de Randall, que son exploradores de vías biliares, o a través de una coledocoscopía y extracción con sonda de Dormia, con canastilla de Dormia, así como lo había mostrado anteriormente. Estas son las imágenes de las pinzas de Randall que se utilizan en el quirófano, que tenemos para poder explorar las vías biliares y poder extraer los cálculos una vez que determinamos la presencia de los mismos. Tienen diferentes curvaturas de acuerdo a la necesidad y a la variación anatómica de cada paciente. Esta es la imagen de la coledocoscopía que se puede hacer por vía laparoscópica o por vía abierta. Entonces el coledocoscopio también tiene un canal de trabajo, porque es como un endoscopio, a través del cual se introduce la canastilla de Dormia y con eso se atrapa el cálculo y se saca por la coledocotomía. Esta es una imagen de nuestro equipo quirúrgico acá en el IPS con el coledocoscopio. Ahí pueden apreciar perfectamente el aparato que contamos nosotros acá en el hospital, y con esto hicimos el tratamiento de una coledocolitiasis. Esta es la imagen que se ve, ahí se puede ver en el monitor. Esto es la luz del colédoco y ahí se ve la presencia de un cálculo de gran tamaño. Y eso lógicamente se extrajo después por la coledocotomía. Una vez que se hizo la coledocotomía, lógicamente tenemos que evaluar cómo vamos a hacer el cierre de la misma. Y esto es demasiado importante, porque hay varias posibilidades. Puede ser el cierre sobre una zona en T de Kerr. Se puede realizar un cierre primario de la coledocotomía dejando un drenaje externo transcístico. Un cierre primario de la coledocotomía dejando una endoprótesis. Un cierre primario de la coledocotomía sin drenaje biliar o a través de una derivación biliodigestiva. Todo esto yo les cito porque todo esto son opciones que de repente se pueden utilizar. Pero realmente lo que está indicado hacer, lo que hacemos nosotros en nuestro servicio, es cerrar sobre una zona en T de Kerr. Y si en caso que no se pueda realizar eso porque el colédoco está muy dilatado o varias otras indicaciones que vamos a ver más adelante, se cierra esa vía biliar con una derivación biliodigestiva, que vamos a dar una clase entera referente a eso. Esta es la imagen del tubo de Kerr que utilizamos para el cierre de la coledocotomía. Y este tubo de Kerr es un tubo de silicona que está en forma de T, muy usado en cirugía de las vías biliares. Los extremos pequeños irán insertados en los conductos colédoco y hepático y el mayor irá conectado al exterior. Este viene a ser casi el mismo material lo que es la sonda vesical, no sé si alguna vez pudieron ver eso, pero es el mismo material. Entonces esa cabecita en forma de T queda dentro del colédoco y el otro extremo de la sonda se atraviesa a través de la pared abdominal y se conecta a un colector y se cuantifica el débito diario de esa bilis. El tubo de Kerr se utiliza para drenar la bilis producida por el paciente y se encuentra de varios diámetros y serán conectados, así como le dije, a bolsas colectoras, pero nunca tienen que estar en forma de aspiración continua, tienen que estar al declive nada más. ¿Cómo se utiliza el tubo de Kerr? Es importante saber eso. Hay que realizar una incisión del colédoco de forma longitudinal, que es la coledocotomía, de aproximadamente unos 10 milímetros. Se debe realizar una inspección instrumental, verificar previamente la anatomía y la permeabilidad de la vía biliar. Se tiene que realizar la extracción de los cálculos
y luego introducir el tubo en el colédoco y verificar su movilidad en la vía. Ajustar el calibre que se desea. Tiene que estar bien cerrado, bien justo, la vía biliar cerrada sobre el drenaje aqueero, si no va a filtrar alrededor del tubo. Suturar el colédoco y la rama larga del tubo se exterioriza a la pared abdominal, a la cual se fija mediante una canastilla que es de material irreabsorbible. Aproximadamente a los 10 días de realizar la cirugía convencional se puede visualizar la formación de un trayecto fistuloso no epitelizado alrededor del tubo. Está favorecido por el material del tubo, el látex azufrado. Justamente este es el objetivo del drenaje Eckert, poder formar un trayecto fistuloso dentro, o sea, entre la vía biliar principal y el exterior, para que después uno pueda evaluar su retiro. Esta es la imagen de un paciente que quedó con un drenaje Eckert en su postoperatorio. Y ahí vemos que se conecta a un sistema al declive, un colector, y se cuantifica el débito diario. Eso es muy importante cuantificar y ver cuánto sale de bilis por día. Y después del postoperatorio, a través de este drenaje Eckert, se puede inyectar el contraste, lo que sería una forma de explorar esa vía biliar, pero ya en forma postoperatoria. Y sería lo que se llama una colangiografía TransCare. Entonces, a través del drenaje Eckert se inyecta un contraste y se puede ver toda la vía biliar. Y se puede evaluar si es que hay o no hay cálculos residuales, si está permeable en las vías biliares y si es que hay pasaje al duodeno. Esto es fundamental poder realizar sí o sí en el postoperatorio para poder estar seguro de posteriormente para poder extraer este drenaje. ¿Cómo se realiza la extracción del tubo de Kerr? Luego de la formación del trayecto fistuloso, que normalmente ocurre entre las tercera a cuarta semana, se debe realizar una colangiografía TransCare, la que mostramos en la imagen anterior, para corroborar el estado de la vía biliar y verificar que no queden cálculos residuales. Esto se comprueba porque no hay hiperpresión residual. De esta manera se extrae el tubo, descartando que el paciente no presente fiebre, aumento de la bilirrubina y dolor. Una vez extraído el tubo, la fístula que se generó cierra en 48 horas. O sea, lo ideal es no retirar nunca un drenaje de Kerr antes de los un mes. O sea, normalmente se espera 4 semanas. Eso justamente para poder estar seguro de que se formó un buen trayecto fistuloso entre la vía biliar principal y el exterior. Entonces, le hicimos la colangiografía, vimos que no hay ningún cálculo residual, que hay buen pasaje al duodeno. Entonces nada más estiramos ese drenaje y después, lógicamente, va a haber una pequeña fuga de bilis, pero hacia el exterior, no va a haber en la cavidad abdominal porque ya está formado el trayecto fistuloso. Que después, casi en 2 días, prácticamente eso se cierra solo y el paciente ya no tiene pérdida de bilis. ¿Cuál es la desventaja de este tubo de Kerr? Es que se pierde bilis al exterior y lógicamente eso va a perder muchos electrolitos como potasio, bases, y esa bilis no llega al duodeno y solo drena al conducto biliar y lógicamente disminuye los niveles de colesterina, que va a tener una implicancia también en la digestión del paciente. Muchas gracias.